¿Cómo estás, Brisa? Buenas tardes. Hola, buenas tardes, sí. Bueno, te paso a comentar si querés. Dale. Nosotros empezamos con este trabajo del grooming desde la materia de metodología de la investigación para un proyecto de Feria de Ciencias. Es un proyecto que se realiza todos los años en el colegio. Ujú. Nosotros nos interesamos en el grooming por el caso de una compañera que fue contactada por una persona que se hizo pasar por un chico que gustaba de ella y después, por la intervención de su mamá, se enteró que era una persona adulta. Mm. Entonces nosotros decidimos buscar más información sobre lo que era el grooming y nos dimos cuenta que la mayoría de nosotros, niños y adolescentes, hasta algunos mayores, habían recibido mensajes de personas adultas y nos convertían en posibles víctimas, sobre todo a los niños y a los adolescentes. En el trabajo del año pasado entonces decidimos investigar cuáles eran esos factores de riesgo que a nosotros nos convertían en posibles víctimas y para eso realizamos una entrevista al comisario Schumacher, a la fiscal María Eugenia y al especialista en redes Cristian Fink. También realizamos encuestas a un número significativo de padres y adolescentes de la ciudad y como conclusión pudimos ver que el desconocimiento de las medidas de protección en el Internet y la falta de diálogo sostenido entre padres e hijos eran los principales riesgos que nos convertían en posibles víctimas. Mm. Y Con todo esto decidimos seguir el trabajo este año porque nos llamaba mucho la atención de que por qué se daba tanto una falta de diálogo con lo que tenía que ver con el mundo virtual y no con el presencial. Porque a muchos nos pasaba que nuestros papás cuando salíamos a la calle nos decían todos los cuidados que había que tener, todas las medidas de protección, pero al estar en nuestra casa en lo virtual no. ujú. Entonces pensamos que se debía a que podían llegar a tener una poca percepción del riesgo al que nos exponemos nosotros los adolescentes o los niños, y por eso acompañaban tan poco. Entonces para eso también realizamos una entrevista al fiscal Pablo Sof y al el subdirector de la Policía de Entre Ríos Alejandro Chávez. Ujú. Realizamos también una entrevista a una mamá, una víctima de grooming de la ciudad, y realizamos encuestas a un número significativo de padres que en conclusión pudimos ver que sí, que esto que nosotros pensábamos de los padres que tenían poca percepción eran los que acompañaban poco por eso mismo, porque no tenían conciencia o no percibían el riesgo al que nos exponemos nosotros como adolescentes en el Internet. Brisa, y esta situación además me parece que se ha agravado en la pandemia, ¿no? Porque los chicos y los grandes también, pero particularmente los adolescentes, han estado como más tiempo frente a la computadora, frente a los dispositivos, por el aislamiento mismo. Sí, sí, en la pandemia se subió mucho lo que son los casos porque sí, como vos decís, nosotros estamos mucho con lo que son juegos virtuales, redes, trabajos de la escuela y demás, y sí, los casos han aumentado porque claramente estamos mucho más conectados. Y de la experiencia de lo que ustedes averiguaron, ¿qué surge? ¿Está el Estado preparado, la policía, la justicia, para actuar y responder ante un posible caso de grooming? De eso, la policía, mucho no se sabe todavía, pero ya hay más conciencia de la que había años anteriores, por lo que pudimos ver, porque, por ejemplo, también si vos no querés denunciar en una comisaría porque no sabes si te van a tomar la denuncia o no, podés ir a una fiscalía. Hay un número también donde puedes hacer denuncias anónimas las 24 horas, que es el 134, y se conoce más, sí, porque como que se ha viralizado mucho más lo que es el grooming y por eso mismo existen estas líneas también que lo que hacen es que, por ejemplo, si vos sospechás, no sabés si en concreto estás en un caso de grooming o sospechás, podés llamar igualmente y denunciar y ellos van a averiguar y demás. O sea, ¿están los resortes preparados para que puedan actuar la policía? Te pregunto porque es una cosa nueva, por ahí en algún momento quedó medio atrasado el sistema en general. ¿La Uh policía -huh. está preparada para responder a esa situación? Sí, sí, en Ujú. general sí se está preparada. No se denuncia mucho por lo que nosotros vimos, porque por el miedo en realidad de exponer a los adolescentes a que les pueda pasar algo más, a revictimizarlos, pero en realidad no va a pasar eso y nosotros siempre que estuvimos trabajando lo que nos dijeron es que se recomienda denunciar para poder avanzar más todavía con lo que tiene que ver con esto de la justicia y saber más sobre el grooming y demás. ¿Y entre los chicos, entre los adolescentes, se habla de grooming? No mucho, Ajá. por eso nosotros también decidimos hacer esto para poder concientizar mucho más a los adolescentes y también ayudarlos porque es una realidad y es muy peligroso lo que pasa. Mm.
La verdad que es interesante. ¿Y la charla ya la hicieron o lo van a hacer? No, la charla es, una de las charlas es este miércoles 14 a las 20 horas Bien. desde el canal Silvina Schmidt y ahí van a estar como expositores el comisario Schumacher, que nos ayudó en el trabajo el año pasado, y va a estar también la especialista en educación y nuevas tecnologías y también mentora educativa de Argentina Cibersegura Silvina Tantore. Y Ajá. bueno, ellos nos van a contar más sobre lo que es el grooming, sobre dónde acceden los groomers a los niños y a los adolescentes, cómo afecta y como mucha información para poder ayudar a los chicos en estos casos. Ahí estamos viendo el banner precisamente que promociona la charla mañana a las 8 de la noche, entonces, a través del canal de YouTube, que me dijiste para la gente que lo pueda buscar, que es el canal de quién, de Silvina. Silvina Schmidt. Bien, ahí van a poder tener mayor información y escuchar la experiencia de quienes más saben sobre esta cuestión. Palabra nueva la de grooming, ¿no? Porque para muchos empezó a sonar hace algunos años y ahora con mayor intensidad, pero es el acoso de personas sobre menores, de desconocidos que se hacen pasar por otras con una identidad falsa en la mayoría de los casos, con un fin espurio casi siempre, ¿no? La verdad es que Sí, cuando la persona adulta se contacta con un niño y casi siempre es con un fin sexual, sí. claro. La gran mayoría de las veces acceden a ellos haciéndose pasar por otro menor y como hablándole de cosas que le gustan a esos niños para poder atraparlos con eso. Claro, claro. ¿Hablaron con alguien que haya sufrido grooming? Sí, tuvimos una entrevista con una mamá Ajá. que si bien la situación no pasó a mayores porque ella lo planteó con los padres y demás de los compañeros de su hijo, lo sufrió porque en realidad, pero en este caso lo que pasó fue que la persona no se hizo pasar por un niño, sino que se presentó como un adulto, Ajá. pero le prometía muchas cosas, muchos favores, pero claro, era toda con un intercambio sexual. Brisa, ¿en qué año están ustedes? En cuarto año, ¿Tenés 17, 16? ¿Cuánto? 16. Impresionante, ¿eh? ¿Y ya sabés qué vas a hacer cuando seas grande? Sí, quiero estudiar abogacía. Derecho, tenés toda la labia para hacerlo. Te agradezco mucho. Bueno, la labia es una parte del derecho, ¿no? Pero bueno, hay casos de abogados que no te hablan tres palabras seguidas, por eso te digo, como recurso está buenísimo. Muchas gracias Bueno, por atendernos, felicitaciones por el resultado del trabajo, es muy interesante, me parece que además de interesante puede ser muy útil para los chicos, para los grandes, para todo aquel que esté interesado en el tema, para las familias, para que se empiece a hablar también de la cuestión y para escuchar a quienes más saben de esto. Así que felicitaciones, ¿eh? A vos y a tus bueno, muchas compañeros. gracias.